Pues vamos ya por esta parte número 29 sobre puertas dimensionales y mirad qué cosas están sucediendo en este mundo. China construye una obra faraónica inspirada en un Stargate, una puerta estelar, de 157 metros de altura. 1 y 5 son 6 y 7 me da 13, ¿no? Es curioso. Pues bien, esto que está edificándose en China, que es enorme, está precisamente, ya veis, con qué forma tan típica de Stargate. ¿Y por qué hacen esto allí? ¿Será porque quieren hacer algo que realmente sea una manifestación para algo? ¿Abrir una puerta dimensional? ¿Para qué es? Realmente es algo que sorprende y mucho. Evidentemente ya sabemos que el gobierno chino también, ya sabéis, China, mirad su bandera, la famosa estrella de 5 puntas en medio, como no, ¿qué quiere decir? Pues que en su gobierno la masonería tiene un gran peso también. Y ya sabéis que esas son creencias también de las sociedades secretas. Y diréis, ¿y qué pinta una noticia de Zenit aquí? Pues no vais a ver una sobre el Vaticano, vais a ver varias de seguidas, que tienen mucha relación con los temas que hemos venido presentando hasta ahora. Aquí nos habla de la beata Isabel Eichler, una mística marcada por la bondad y el espíritu de ofrenda. Vamos a ver qué destacamos de aquí. Fue agraciada con diversos dones y favorecida con los estigmas de la pasión y otros elementos de la misma, como las heridas provocadas por la corona de espinas y las huellas de la flagelación. Ya veis, las señales que le salían. Fue particularmente sensible a las almas del purgatorio. Toma, encima eso. Vaticinó el final del gran cisma de Occidente durante el Concilio Ecuménico de Constanza y la elección del pontífice Martín V. Está considerada como la única mística alemana de los siglos XIV y XV. Murió en Reute el 25 de noviembre de 1420 a los 34 años de edad. Sus numerosos milagros acrecentaron su fama de santidad y el 19 de julio de 1766 el Papa Clemente XIII aprobó su culto. Ya veis qué manifestaciones satánicas en alguien que teóricamente es una santa. Los estigmas. Pero veamos más cosas. Beato Bernardino de Fossa, fecundidad de una vida entregada a Dios. Nos habla de toda su experiencia y aquí nos dice, pero su determinación a seguir a Cristo era la salida natural para un muchacho fascinado por otro gran santo franciscano, Bernardino de Siena, que al poco de ser nombrado vicario general en 1438, comenzó efectuando la visita apostólica a las fundaciones por L'Aquila, zona circundante a Fossa. Y el joven Bernardino se hallaba entre la muchedumbre que escuchó su encendida e inolvidable predicación en Santa María de Colemaggio, siendo testigo de un hecho singular que sucedió en el transcurso de la misma. En efecto, mientras el santo hablaba de la Asunción de María, una estrella refulgente brillaba en el firmamento, rivalizando en su potencia con la propia luz del sol, que incluso superó. Aquel día Bernardino estaba en el lugar y momento oportunos, esos que la divina providencia tenía trazados para él desde toda la eternidad. Ya veis, ¿os recuerda algo a Fátima esto, no? Pues una vez más, Satanás obrando, si eso realmente sucedió, obrando como si fuese algo en el cielo, un objeto en el cielo que llega a brillar más que el sol. Y así la gente, a través de estos falsos milagros satánicos, quedaba prendada y seguían por el camino que ellos creían que era el de Dios, cuando en verdad era un camino totalmente satánico. Ya veis si viene desde hace años ese tipo de apariciones extrañas. Y hablando precisamente de estos objetos en el cielo, vamos a pasar un vídeo, que ya veis que es del 23 de octubre de 2011, pero que dicen que fue visto en distintas partes, no solo en Jalisco, en México. Vamos a ver unas escenas de muchos ovnis juntos, filmados a la luz del día.
Hay personas que decían de que si esto eran, quizás eran unos papelitos que iban volando por el aire y tal. Claro, pues vaya pedazo de papelitos para que se vean y que vayan a esa distancia y que sean vistos en más de un lugar a la vez, ¿no? La verdad es que además esto no es una flotilla, sería una flotaza, porque se ven montones y que se van moviendo entre ellos. Yo no sé realmente a qué se debió esto, si realmente esto eran ovnis. ¿Qué está pasando? ¿Hay unos movimientos tan fuertes de demonios que están preparando algo? ¿O son ensayos para lo que tienen que hacer más adelante? Yo no tengo ni idea, no sé. Pero desde luego son manifestaciones que no son para nada muy normales. Y con lo que sabemos sobre el tema ovni, desde luego es para pensar, ¿no? Viendo otra noticia que aparece en Zenit, nos dice: Corea del Sur, los chamanes exigen su fiesta nacional. Resulta de que se quejan de que no hay ninguna fiesta chamánica en Corea del Sur, que hay las fiestas que se han impuesto, pero de otras religiones, pero del chamanismo, que es la religión más antigua, dicen de ellos, no hay nada. Y piden que haya un día de fiesta para lo que ellos tanto trabajan. Son gente que básicamente se mueven en el mundo de lo que es el espiritismo, pero el espiritismo a todos los niveles. Hasta mirad que lo que nos llega a decir aquí. En realidad, más del 40% de los surcoreanos, de los que aún un gran número son budistas o cristianos, suelen consultar regularmente a un vidente o chamán. Los cafés de evidencia tienen gran éxito entre los jóvenes, reveló una sociedad de sondeos el año pasado. El grupo afirma que su fecha será el año próximo, el 9 de septiembre. La elección de la fecha es solo fruto del azar. Este mes es el periodo en el que los coreanos celebran una de sus fiestas más importantes, el Chuseok o Hangwabi, de origen claramente chamánico. Cayendo en el día 15 del octavo mes lunar, esta celebración une a todas las familias. Está consagrada a la generosidad de la Madre Tierra, ya veis siempre la Madre Tierra, tiempo de cosechas y de monzones, y al culto de los espíritus de los ancestros. Eso se le llama espiritismo. Ya veis hasta qué punto se mezcla la religión cristiana, incluso también con todo esto. Y ahora veamos también, Beato Bernardo Francisco Hoyos, jesuita impulsor del culto al Sagrado Corazón de Jesús. Ya dices, uy, vamos a ver qué nos pone. Cuando el jesuita Juan de Loyola publicó la vida de este beato el año 1735, emergió con luz propia la intensísima experiencia de amor al Sagrado Corazón de Jesús que había jalonado su breve existencia. No obstante, en esa fecha ya era sobradamente conocido por haber extendido esta devoción en España y en América, secundando en esta acción a la que venían realizando en Francia los santos Margarita María de Alacoque y su director espiritual Claudio de Colombier. Era natural de Torrelobatón, localidad española situada en el corazón de Castilla, donde nació el 20 de agosto de 1711. Tuvo la fortuna de contar con unos padres piadosos que le legaron el preciado patrimonio de su fe, le pusieron bajo el amparo de San Francisco Javier y le alentaron en su vocación religiosa. Desde los 9 años y hasta su temprana muerte, siempre estuvo con los jesuitas. Con ellos estudió en varias localidades vallisoletanas y se integró en la compañía a los 14 años, época en la que ya experimentaba favores celestiales. Este fue uno de los rasgos preponderantes de su existencia agraciada, con una profunda y singular vida interior que recuerda a la de los grandes místicos como Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. Una de esas personas cuyo acontecer no parece encerrar grandes misterios, sencilla, inocente, devota de la Virgen María, diligente en la obediencia, dócil a las indicaciones recibidas, con los brazos tendidos siempre a Dios en espíritu de ofrenda, guiado por el santo temor que le precavía de cualquier falta que pudiera ofenderle. En su biografía hallamos claramente expresado el instante concreto que marcó lo que iba a ser su misión en honor del Sagrado Corazón de Jesús. No cabe tomar como coincidencia, sino como algo providencial lo que le sucedió a los 21 años, mientras cursaba teología en Valladolid, y así lo reconoció él mismo más tarde.
Un amigo sacerdote y profesor, algo mayor que él, le pidió el favor de que tomase de la biblioteca el texto de Culto Sacratissimi Cordis Jesu, escrito por el padre José de Gallifet, y copiase algunos fragmentos que precisaba para preparar un sermón que tenía encomendado. La lectura de esta obra, dedicada a la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, y de la que Bernardo no tenía noción alguna, le produjo una conmoción interior inenarrable. En ese mismo momento hizo ofrenda de su vida ante el sagrario, prometiendo que se dedicaría por entero a extender este culto. Al día siguiente, a través de una locución divina, supo que era elegido para esta misión. Yo, envuelto en confusión, renové la oferta del día antes, aunque quedé algo turbado, viendo la improporción del instrumento y no ver medio para ello. Esa misma jornada, durante la oración, vivió otro hecho singular. Se le mostró el Sagrado Corazón, todo abrasado en amor y condolido de lo poco que se le ama. Repitióme la elección que había hecho desde su indigno siervo para adelantar su culto, y sosegó aquel generillo de turbación que dije, dándome a entender que yo dejase obrar a su providencia, que ella me guiaría. En otra visión, el arcángel San Miguel le aseguró su asistencia para llevar a cabo esta misión. Hacia los 19 años su ascenso espiritual había sido coronado con el desposorio místico. El arcángel San Miguel también se le apareció. ¿Quién es el arcángel San Miguel? Miguel es Cristo. Entonces, ¿hasta Jesús se le apareció? Los favores sobrenaturales se sucedían unidos a la experiencia de la purificación. En ella se incluía la insidia del maligno y sus mezquinos intentos de engañarle mediante falsas locuciones y apariciones. O sea, aún tenía más que decían que venían del otro lado. Entonces él tenía que saber discernir cuál era la aparición de Dios, cuál era la aparición del diablo. Entretanto, promovía una intensa cruzada a favor del Sagrado Corazón de Jesús, en la que implicó a religiosos, comenzando por su propia comunidad, dirigiendo cartas a prelados, miembros de la realeza, imprimiendo estampas, y logrando que el pontífice señalara esta fiesta para España, con estampitas, típico de este país. En una de las locuciones, Cristo le había asegurado que reinaría en España, y con más veneración que en otras muchas partes. Pues qué bien vamos. Y así ha sido, ¿no? Catolicismo en España no ha hecho su peso primordial. Madre mía. ¿No se dice que aquí se era más papista que el Papa? Hay que decir que el arzobispo de Burgos le apoyó en esta misión desde un primer momento, y ello propició el florecimiento de congregaciones del Corazón de Jesús y la realización de numerosas novenas que acrecentaban la veneración de las gentes. A través de los jesuitas que se hallaban en América, también allí llegaron los ecos de esta cruzada emprendida por Bernardo, y de la que únicamente pudo apartarle su muerte. Esta se produjo en Valladolid el 22 de noviembre de 1735, como consecuencia del tifus. Tenía 24 años y había sido ordenado sacerdote en enero de ese mismo año. Fue beatificado en Valladolid el 18 de abril de 2010. Estas personas que viven experiencias satánicas, se los beatifica. Y son personas que trabajan para los jesuitas y expanden creencias como lo del Sagrado Corazón de Jesús. Y se expande por América, por España, pero ya veis qué profecía dice que le dijo Jesús, que donde reinarían con gran fuerza, ¿dónde? En España. Y así ha sido, y así va a ser, y así va a ser. Tened esto presente, porque esa profecía satánica se va a cumplir de lleno, porque es lógico, el catolicismo no ha perdido su peso, por más que algunos quieran creer que eso es así. Aprender, curarse y comer con Santa Hildegarda de Bingen. Ya la volvemos a tener aquí. La Hildegarda nos sale de nuevo. Crece la difusión de los conocimientos de la nueva doctora de la Iglesia. No os voy a leer todo lo que pone aquí, ya sabéis que era anticátaros y demás. Ahora ya se están haciendo sus conciertos,
Se utiliza a 6 monjas, tal como ella había dicho, se las viste con unos atuendos especiales y algunas florecillas para quedar mejor, y vamos a ver hasta qué punto esta señora es realmente impresionante todo lo que hizo. Impresionante. Y vais a ver qué similitud con otra persona que ha sido profeta del pueblo de Dios llamada Ellen White. Fue una velada, dicen, bioteológica, gastronómica, cultural, que tuvo como eje central esta figura poliédrica que ha despertado en muchos el interés por estudiar su obra, preparar sus medicamentos, cocinar sus recetas e interpretar su música, entre otras disciplinas que seguirán admirando al mundo en la medida que se la conozca más. Quiere decir que aún se va a difundir más. Pero ya veis qué cantidad de facetas tocaba, ¿eh? Tuvimos la oportunidad de probar algunos platos denominados por los organizadores comida para la mente, que no son otra cosa que alimentos bio, cuyo origen se remonta a las recetas de la santa naturista, quien recomendaba ingerir granos, cereales, verduras y hierbas en pos de un equilibrio mente-cuerpo que finalmente mantenga la armonía con el Creador. ¿Os suena de algo esto? Sí, totalmente, parecen escritos de Elena White, ¿verdad? Pero además, ¿no suena también a lo que cree el mundo oriental? Claro, no se centra en el Creador, pero también que lo que comes te afecta a la mente. Cada plato tenía una leyenda con frases de los escritos de la santa, en que recomendaba la hierba artemisia por su sabor picante y aroma, o el trigo, precioso cereal que purifica la carne, da buena sangre y serena la mente. También estaban allí las sugerencias de la monja medieval en relación a los demás platos, como aquellos hechos con cebada, cuyo poder refrescante lo vuelve más ligero que los demás cereales, o sobre el hinojo, que favorece la circulación sanguínea, da un olor agradable al cuerpo y produce una buena digestión. A esto igual se refiere cuando recomienda el agua de menta que calienta el estómago. Mirad qué cosas dice, y que yo, ¿sabéis?, no pongo muchas dudas a que esto realmente sea así. ¿Sabéis? Los benedictinos durante muchos años se dedicaron al cultivo de las plantitas y de investigar cómo afectaba esto a las personas. Pero lo curioso es que esta señora da detalles de cada cosa y para qué sirven. Para beber nos ofrecieron al final un hipograso, que deleitó y alegró a los presentes por ser elaborado con la receta monacal de vino aromatizado con canela, clavo de olor, nuez moscada, miel y jengibre. De este último ingrediente también degustamos unas galletas con jalea de manzana que parecían del cielo. Se pusieron las botas, vamos. Pero mirad qué detalle, ¿eh? Entre tanta cosa buena, todo lo que ofrece aquí parece ser que es bueno, de repente suena vino aromatizado con canela. Patam, y ha colado algo que se llama tintorro y que pasa muy bien, ¿no? Pero ya veis siempre Satanás cómo trabaja. Copia prácticamente todo lo de Dios. Evidentemente que esta señora era anterior a Elena White. Pero es que estas cosas ya se nos hablaba en la Biblia que era la mejor dieta para el hombre. Y que Satanás, como no es tonto y conoce muy bien cómo funcionamos, sabe que eso se podía aplicar. Por tanto, ya veis con qué facilidad, a través del estómago y de los consejos de cómo afecta la comida a la mente, esta señora ha colado a la perfección en muchos, y va a colar mucho más, porque además, vamos a seguir viendo qué nos pone aquí. Curarse con la santa. Avanzada la reunión, pudimos conocer más a Hildegarda de Bingen, esta vez como bióloga herbolaria, y esto no porque tuviéramos que aplicarnos algún ungüento o tomar uno de los jarabes por los que iban a curarse sus coetáneos al monasterio, sean ricos o pobres, nobles y siervos, sino porque pudimos conocer a una química farmacéutica, la doctora Sabrina Melino,
quien dejó años atrás su prometedora carrera en el sector comercial para dedicarse de lleno a la investigación, elaboración y distribución de los remedios que la Santa Abadesa desarrolló. Esto en el único afán de sustentar ante sus contemporáneos su hoy aceptada teoría que armoniza el cuerpo y el alma, lo externo con lo interno, los frutos de la tierra con Dios. Según lo que dijo en el evento la empresaria italiana, nuestra Sibila del Rin, conoció la medicina galénica e hipocrática, a la que unió la tradición benedictina del preparado de remedios caseros a base de hierbas de sus propios huertos. Esto le permitió desarrollar su teoría psicosomática de la enfermedad y de la curación ya en el siglo XII. La salud es una conquista diaria, espejo de armonía y de relaciones entre el ser humano y el Creador. Buena frase, ¿eh? Pero ya veis todo lo que le permitió hacer esto. En otra pausa de la tarde, la doctora Melino nos confió que las recetas para sus remedios eran dictadas de lo alto, pero no las suyas, sino las de Hildegarda, quien a través de visiones comprendía lo que era bueno para las almas y los cuerpos. Lástima que lo del vinillo parece ser que la visión no se lo dijo. Su conocimiento vendría de allí, no hay otra explicación, ya que no era ni química ni médico, ni había estudiado nada más allá de una incipiente práctica benedictina. No tenía instrucción de nada, prácticamente, y a través de sus visiones pudo hacer todo esto. ¿Y a qué se le aplica que eran dictadas de lo alto? Pues yo no diría de lo alto, sino de lo bajo. ¿Usted habló de autocurarse? Le preguntamos mientras bebíamos un vaso de agua de menta que nos haría bien. Sí, nos dijo, ella quería hacer ver la relación que había entre cuerpo, alma y espíritu. Y entendimos mejor estas bebidas y comidas particularísimas que nos sirvieron cuando nos dijo que para la santa, la forma de afrontar nuestro temperamento, el estilo de vida, lo mental, todo esto afecta directamente sobre las enfermedades, es algo psicosomático. ¿Es mentira esto? Es verdad. Luego vais a ver algo relacionado con todo esto, que veréis hasta qué terrenos Satanás está trabajando para llevar a la confusión de las personas con algo muy parecido a la verdad. Aunque la ciencia a través de la psiconeuroendocrinología ha descubierto en nuestros días cuánto afecta la mente al cuerpo, como es el estrés y otros males de hoy, es muy cierto que para una monja de clausura del siglo XII no sería fácil comprobar todo esto. Ella demostró que había una verdadera relación del síntoma y del órgano afectado, con el temperamento, con el modo de afrontar la vida y con el sentimiento prevalente en cada uno. Nos explicó también que en Hildegarda de Bingen había una influencia de la medicina oriental. Anda, ya lo tenemos, ¿no? Por lo que es transversal a todas las religiones, lo que nos permite llevar un mensaje que es universal más allá de la fe católica. ¿Vais pillando ahora por dónde van los tiros? Aseguró la doctora Mileno, a quien no dejamos de pedirle una receta para algún mal del binomio alma-cuerpo. Más aún, si nos había contado que desarrolla 9 productos con base en las recetas de la Santa Alemana y que está desarrollando 6 más a futuro, los que seguirá distribuyendo por todo el mundo, tal como debería extenderse y más la varia doctrina de la nueva doctora de la Iglesia. Ya veis lo que va a ser utilizado: música, nutrición y tantas cosas más, gracias a revelaciones divinas, entre comillas, que tuvo. Ya habéis visto, influencia de la medicina oriental. Todo esto más allá de la fe católica. ¿Para qué va a servir? Para un ecumenismo tremendo. ¿Y con quién? ¿Quién básicamente en este mundo está trabajando desde el prisma de la nutrición, tal como esta señora lo está planteando aquí? Toda la ciencia de la banda, ¿de dónde? Del movimiento de la nueva era. ¿Son vegetarianos? Sí. ¿Se cuidan y creen en el binomio cuerpo-mente? Sí. ¿Quién hay que dice lo mismo? Los adventistas. Por tanto, mirad hasta qué punto, una vez más, los plagios de Satanás andan totalmente paralelos con el camino de Dios, hasta que llega un punto que hay algo que te determina
que eso no proviene de Dios. Mirad lo que ahora os decía, Stella Maris Maruso y la psicoendocrinoinmunología. Hay emociones que pueden matarte. Y aquí hay una entrevista de esta señora, apareció originalmente en la contraportada de La Vanguardia, lo hemos tenido que extraer de otro sitio porque de La Vanguardia ya no aparecía, pero nos empieza a contar precisamente, más o menos, lo mismo que estaba diciendo Hildegarda, que la mente y el cuerpo van totalmente juntos. La entrevista vale la pena leerla porque os daréis cuenta de que prácticamente va totalmente asociado con Hildegarda. Y diréis, bueno, pero esta señora ¿tiene que ver con algo del mundo esotérico o no? ¿O es sencillamente una doctora y ya está? Pues si nosotros vamos pasando, vamos a ver algo que ya empezará a darnos cuenta de dónde nos va a llevar todo esto. Decía que esta señora, en el artículo, en esta entrevista, era alguien que había estudiado con Elizabeth Kubler-Ross. ¿Quién era esta señora? Fue una psiquiatra suizo-estadounidense, una de las mayores expertas mundiales en la muerte, personas moribundas y los cuidados paliativos. Asimismo, fue pionera en el campo de investigación de las experiencias cercanas a la muerte, siendo actualmente reconocida como una figura de autoridad en la materia. De lo mismo que hemos venido denunciando sobre la vida después de la muerte, de la luz al final del túnel, etcétera, etcétera, estaba participando de todo esto. Ya estamos viendo cómo se está fusionando una cosa con otra. Pero mirad qué aparece en esta página, Fundación Salud, donde precisamente se nos habla de esta institución que pretende hacer la sanación, precisamente compaginándolo todo con las creencias, la mente, el cuerpo. Y diréis, bueno, pues eso está muy bien, pero claro, cuando uno empieza y ve esta página, dice Stella Maris Maruso, es la señora que hemos visto ahora, participa de esta fundación, y esta fundación tiene como objetivos contribuir al cambio de paradigma sobre los conceptos de salud y enfermedad con base científica en la psiconeuroinmunología, madre mía, qué larga, las neurociencias, la epigenética y la biología de las emociones y de las creencias. Este nuevo paradigma promueve la toma de conciencia individual y colectiva sobre el potencial bioquímico que poseen todas las personas para crear salud a través de la incorporación de patrones saludables y de la motivación para dirigir el autocuidado. Y además hablan para que las instituciones puedan llegar a aceptar lo que ellos dicen e implementarlo. Pero mirad cuando veis esta página, no sé si notáis ya algo extraño. Si veis arriba, nos habla de inteligencia emocional, y al lado, meditaciones. Ya estamos. ¿Entendéis? Ya estamos. Una vez más. Hablan que hacen seminarios, etcétera, etcétera. Quieren brindar servicios a todo el mundo, todo está muy bien, ¿verdad? Pero ¿qué están introduciendo junto con todo esto? Las creencias del espiritismo. Y así van siguiendo. Meditaciones. El estado de meditación es una capacidad del cuerpo científicamente definible que se caracteriza por una reducción general del metabolismo, una disminución de la presión sanguínea, etcétera, etcétera, etcétera. Si veis, ya encima de la palabra meditaciones, ¿qué aparecen? Cristales de cuarzo, ¿no? ¿Qué utilizan estos movimientos? Los cristales como sanaciones también, ¿verdad? Y así vamos viendo detalles que nos empiezan a hacernos dar cuenta que una vez más se mezcla una cosa con otra. Al estado de meditación, dicen, también se le llama estado alterado de consciencia,
estado de trance, estado de no mente o mente divina. A través de él muchas personas logran alcanzar una experiencia de lo divino o experiencia de trascendencia. Te lo están diciendo ya todo, ¿eh? Lo mismo que hemos venido denunciando. Meditación en la Fundación Salud. 300 meditaciones que ayudan al desarrollo de la inteligencia emocional y espiritual. Y así ya vais viendo en qué consiste todo esto. Cómo Hildegarda también resulta de que está haciendo lo mismo por un lado que están haciendo todos estos o todas estas otras instituciones con sus creencias. ¿Os dais cuenta que en el fondo hay un mismo pensamiento entrelazado por detrás? ¿Todo lleva a lo mismo? Pues bien, aquí tenéis toda la página, la sede, etcétera, etcétera. Bueno, me llamó la atención, bueno, es igual, me lo salto porque si no, no terminaremos nunca. Vídeo curso de milagros. Ahora vamos a ver algo que yo creo que os va a dejar un poco perplejos, como cuando yo vi los primeros minutos de este vídeo. Hemos seleccionado solo los primeros 10 minutos aproximadamente. Es algo que se ha hecho cerca de, bueno, aquí en Cataluña, si no recuerdo mal. Le llaman curso de milagros. Es un señor catalán precisamente el que los imparte, y que veréis que habla de cosas que dices, bueno, pues está muy bien, pero me gustaría que os quedaseis con el detalle de quién escribe el libro del cual ese señor hace el curso, y que os quedéis cómo se consigue que ese libro salga gracias a la escritura de esta señora. Vamos a entrar en este vídeo. Es un libro que es transcrito, ¿eh? O sea, terminó de transcribirse, de formatearlo y darle la forma que tiene, pues en el año 1973. Y no creo equivocarme que al menos fueron 6, 7, 8 años que se estuvo escribiendo, ¿no? Es Helen Schuman, una doctora en psicología, pues un día oye una voz que le dice, hola, dice, escribe, escribe, esto es un curso de milagros. Entonces la señora dijo, toma, ya me he vuelto esquizofrénica. Pero decidió escribir, a ver qué decía esa voz, y empezó a escribir. Entonces su amigo, que no se llevaba muy bien, colaborador, pues le enseña lo que transcribe, y dice, oye, analiza lo que estoy escribiendo porque me parece que me estoy volviendo loca. Entonces va a un terapeuta, son catedráticos en psicología, entonces él lo mira y dice, pues si estás loca, bendita locura, ¿no? Porque esto tiene una coherencia y tiene una fuerza espiritual enorme, ¿no? Sigue escribiendo. Entonces Helen Schuman pasa una época muy mala en esos temas. Lo curioso es que muchas veces cogía los escritos y los tiraba a la basura, y aquel día precisamente el que tenía que recoger la basura del hospital no lo recogía, y entonces podía seguir escribiendo el libro, ¿no? Entonces la abuela le decía, bueno, ¿dónde quedamos ayer? Coma, y seguía, ¿no? Y a veces estaba meses sin escribir, y entonces la voz, cuando ella cogía el libro, dice, bueno, vamos a escribir. Entonces la voz seguía como si fuera allí mismo, ¿no? La cuestión que sale el libro. Es un curso de milagros. Entonces hacen una fundación y le dan la forma, porque la voz no lo transcribe capítulo 3, capítulo 4, ni así, ni muchísimo menos. Pero sí, hay toda una coherencia. Entonces el libro consta de 3 partes básicamente. Una que es el texto propiamente dicho, que es lo que vamos a trabajar nosotros. Otro es el libro de ejercicios, y otro es el manual del maestro. ¿Ok? Bien. Aclarado ese punto, hacer un curso de milagros y no hacer el libro de ejercicios es no haces absolutamente nada. Eso que tiene que quedar claro. Manual del maestro, mira. Cada parte tiene su función. Hacer el libro de ejercicios sin hacer el texto, tampoco te vas a enterar de nada. Conclusión, hay que hacer el texto y el libro de ejercicios. El libro de ejercicios no hace falta ir a clase.
ni en ningún sitio. En el libro de ejercicio hay 365 ejercicios, que son 365 frases. Que, por ejemplo, si ahora cojo yo una, por poner un ejemplo, el libro de ejercicios, aquí hay una. Mi santidad es mi salvación. Es la lección 39. Entonces, mi santidad es mi salvación. Y aquí te da una serie de explicaciones que uno pues se lo lee y está. Con esta frase puede estar mínimo un día, máximo lo que quiera. Hasta que dice, bueno, pues me voy a la otra. Soy bendito por ser un hijo de Dios. Y aquí puede decir, mira, esta ya con un día ya pasó. Tengo claro. Otra. Dios va conmigo donde quiera que yo voy. Oh, mira, esa me gusta. Me voy a ir aquí 4 días con esto, ¿no? Y así. Dios es mi fortaleza, la visión es su regalo. ¿Queda claro esto? O sea, por lo tanto, como máximo, el libro de ejercicios uno tarda 1 año. ¿Queda claro? Son como koans, son como frases que el ego no entiende. Esta es la idea, ¿no? O sea, tú vas metiendo esta información cada día, pues en un estado de relajación, de meditación, y luego lo llevas presente todo el día, ¿no? O una semana. Hay gente que se tira con uno y dice, mira, los milagros se ven en la luz. Y podríamos seguir así. Hay repasos. Libero al mundo de todo lo que jamás pensé que era. O sea, aquí ya estamos en la 132, por lo tanto uno debe tener un concepto de que mi percepción, mi forma de ver el mundo, determina el mundo que yo veo y por lo tanto también estoy encadenando a las personas que me rodean en mi forma de ver las cosas. Es un libro de metafísica, física cuántica, ¿de acuerdo? Bien, y uno se queda aquí y se puede quedar un mes, ¿de acuerdo? Entonces, cuando dice un curso de milagros, dice el libro, que para hacer un curso de milagros, al menos para hacerlo desde un principio bien hecho, hay que hacer el libro de ejercicios. ¿Ok? Nada más. Y el libro de texto, pues, ahora venís al gimnasio, ¿no? O sea, vamos a trabajaremos ideas básicas, conceptos y tal. Vais a poner muchísimas resistencias. No os las podéis imaginar. Vais a llegar a casa y os lamentaréis de haber venido. Y si podéis me clavaréis agujas. No pasa nada. Ya llevo 17 años que me clavan agujas. O sea, no pasa nada, forma parte de eso. Lo dices un curso de milagros, A estas alturas ya te debes estar lamentando de haber empezado un curso. O sea, quiero decir que no estoy diciendo nada. Es un libro extraordinario de metafísica, es extraordinario. Cuando más lo lees dices, qué fuerza y qué inteligencia hay aquí dentro, ¿no? Es un libro, como dice un curso de milagros, del siglo XXV, O sea, por eso no os pongáis nerviosos, porque eso tiene su trabajo. Bien, entonces mi consejo es que vengáis a clase, y eso sí que es verdad, lo puedo decir porque me lo dice todo el mundo, que el hecho de venir aquí a clase es como que cuando luego leen el libro, como que le es más fácil. Eso me lo han dicho todo el mundo y pienso que esta es mi labor. Quitando eso, mi primera labor es aprender, y por lo tanto que hay algo muy importante que aclarar. Todos vosotros no sois alumnos, sois mi maestro. Es así. El método de enseñanza en un curso de milagros es: un maestro de Dios no debe de preocuparse nunca por los alumnos que debe de tener, porque él no puede escoger los alumnos que necesita. Eso se encarga el Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Por lo tanto, si estáis aquí, habéis venido voluntariamente, supongo. Ya habéis visto en la introducción que hace este señor cómo hace promoción de un libro que se tiene que estudiar cada día, con unas frases magistrales que llevan a la meditación, como no. Es curioso que él habla de Dios, habla del Espíritu Santo, que ya es sorprendente, pero si os habéis fijado, era algo importante el principio de este vídeo, cuando precisamente ha dicho que la señora que estaba escribiendo el libro lo hacía porque una voz le dictaba lo que debía escribir. Una vez más, vemos como los plagios de Satanás, utilizando, ya veis, palabras como Dios, Espíritu Santo, etcétera, etcétera, está siendo utilizado para llevar a la gente a otros derroteros. Ya veis que cada vez
está siendo más difícil percibir qué cosa proviene de Dios y cuál es el plagio, que es precisamente del lado oscuro. Mirad si debemos conocer la verdad a fondo para no caer en ninguna de las tretas del diablo. Vamos a leer solo unas pocas citas de Elena White para concluir. El ministerio médico, donde nos dice: Satanás puede controlar el cuerpo por medio de la mente. Dios no ha dado un solo rayo de luz o de aliento a nuestros médicos para que emprendan la obra de hacer que una mente controle por completo la mente de otra persona, de modo que alguien haga la voluntad de otro. Aprendamos las sendas y los propósitos de Dios, que el enemigo no obtenga la más mínima ventaja sobre usted, no permita que él lo lleve a atreverse a controlar a otra mente hasta que ésta se convierta en una máquina en sus manos. Esta es la ciencia de la conducta satánica. Así obra él cuando enlaza a los hombres para vender el alma por el licor. Él toma posesión del cuerpo, la mente y el alma, y ya no actúa más el hombre, es Satanás quien lo hace. Y la crueldad de Satanás se expresa cuando el borracho levanta la mano para golpear a la esposa, a la que prometió amar y reverenciar mientras durara su vida. Las acciones del borracho son una expresión de la violencia de Satanás. Ahora, mi hermano, considero que usted está en un verdadero peligro. Le presento esto porque ahora sé que está en el gran peligro de ser seducido por Satanás. Estamos viviendo en un tiempo cuando toda clase de fanatismo buscará un lugar entre los creyentes y aún entre los incrédulos. Satanás vendrá hablando mentiras en forma hipócrita. Todo lo que pueda inventar para engañar a los hombres y a las mujeres será presentado ante ellos. En la misma proporción en que los hombres pierden su sentido de la necesidad de la religión vital, así se llenan con ideas comunes y terrenas, las cuales exaltan como conocimiento maravilloso. Ya veis, como conocimiento maravilloso. Los médicos que pierden su asidero en Cristo se llenan de ideas de su propia factura, las cuales consideran como alguna ciencia magnífica para introducir en la profesión médica como algo nuevo y extraordinario. Ya veis todo lo que habéis visto hace un momento, estas cosas, cómo están clavándose en las palabras de Elena White. He sido despertada a la temprana hora de la medianoche para escribirle estas cosas. Ya veis que ella dice, he sido despertada, porque a veces el ángel la despertaba para que se levantara y escribiera las cosas. Permítame decirle claramente que usted está en una condición mental incierta y que los esfuerzos que está haciendo para rescatarse usted mismo son en vano. Mirad que dice, para rescatarse usted mismo son en vano. Si os habéis fijado en el vídeo que hemos puesto hace un rato, ha leído este señor en la primera frase algo de que la santificación es mi salvación o algo así, ¿no? Que viene a querer decir que me salvo por mis obras, ¿no? Mi santificación, el ser cada vez más santo, me va a salvar. Lo que nos salva es la fe en Jesús. Las obras van a ser la consecuencia. La santificación es un proceso, pero la santificación no nos salva exclusivamente. Quien nos salva es la gracia de Jesús, que es gratuita, y nosotros la debemos aceptar. Mirad hasta qué punto. Hay que ir con cuidado con frases que parecen muy bonitas, muy atrayentes, pero que en verdad son del terreno de Satanás. Ningún hombre puede servir a dos señores. Si trata de servir al mundo y al Señor al mismo tiempo, el resultado será que la política mundanal y los engaños mundanos se convertirán en elementos supremos en su vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios le llegará a ser antipática, porque el corazón no está dispuesto a ser moldeado y labrado por el Espíritu Santo. La voluntad no se le ha dado a Dios, por lo tanto, se manifiesta enemistad hacia Él. Los impulsos naturales del corazón, ministrando al hombre natural, se eligen para que tomen el control. Mi hermano, mientras usted acaricie sus propias suposiciones considerándolas como verdad, Dios no puede iluminarlo. Mirad si esto es importante. Las suposiciones sobre lo que nosotros creemos por encima de la verdad. Las personas también, recordad que todo esto estaba también involucrado en el tema de la divinidad de tres personas. Por tanto, tengamos presente que también tiene una relación con querer creer lo que no es, porque nos empecinamos en que eso es así, cuando el texto bíblico nos refiere a otra cosa, y el espíritu de profecía también.
Con su forma actual de carácter, usted es incapaz de comprender la mejor dirección a seguir al introducir principios para que descansen sobre una base sólida. Su más grande consideración es: ¿se reconoce mi posición personal? ¿Se me considera como se debe a la hora de tomar decisiones? Sus ideas egoístas nunca deben convertirse en el poder regidor en ningún sanatorio. Usted debe mezclarse con otros hombres y mujeres de entendimiento. Nuestros médicos no deben contentarse con una conversión a medias, necesitan colocar toda su confianza en Cristo. Entonces los latidos saludables de un nuevo corazón cambiarán la atmósfera que rodea el alma. Asegúrese de que es aceptado por Cristo al tener la seguridad de confiar en los méritos de un Salvador crucificado y resucitado. La justicia de Él debe ser la suya. Él lo hizo todo en favor de usted, y cuando lo recibe, usted está justificado ante la presencia de Dios. Cuando lo recibimos, estamos justificados ante la presencia de Dios. Y eso es lo que nos produce la salvación. Bien, vamos a dejarlo aquí. Hoy ha habido muchos percances, muchísimos. Así ha habido veces que ha ido todo mal, hoy nos hemos superado. Pero bien, al final hemos podido prácticamente darlo todo. Vamos a seguir aún con el tema de puertas dimensionales, terminaremos esta lectura, entraremos en el mesmerismo y luego vamos a pasar a facetas de espiritismo que están siendo novedosas y que están cautivando a mucha gente, que verdaderamente los están llevando por derroteros que son para temblar. Que Dios nos ayude a seguir en el camino recto y correcto para siempre. Amén.